Esta es la tercera de las conferencias de un ciclo que trata de las portadas singulares de Cádiz. Entonces ya a José Ignacio lo hemos presentado varias veces. Yo lo que de todo sabido, arquitecto por la Escuela de Sevilla, ¿no? Sí. Por la Escuela de Sevilla, máster de arquitectura, de patrimonio, de restauración, etcétera, de rehabilitación, académico de la Real Academia Provincial de Bellas Artes. Y una cosa que quiero distinguir y destacar: José Ignacio se ha convertido en un pilar de Cádiz Ilustrada por su colaboración. José Ignacio, cuando tuvimos que trabajar físicamente para adecuar nuestra sede allá arriba, fue el primero que transportó muebles cuando yo se lo pedí. José Ignacio continuamente está colaborando en todo lo que se le pide, y esta colaboración con Cádiz Ilustrada tan excepcional, lejos de frenarse, incluso se va a potenciar, porque tenemos un proyecto muy bonito que lo vamos a llevar él y yo, que es el tema de hacer una conferencia sobre las murallas. Por ejemplo, vamos a empezar, ya lo puedo decir ya, el día 12. El día 12 de febrero vamos a empezar esa primera conferencia de este ciclo. Lo pasamos al 13 porque Amigos de Millones tiene el 12. El 13 de febrero, aquí mismo, vamos a dar una conferencia, la va a dar él, sobre las puertas de tierra. Porque hemos pensado que en vez de hacer rutas o visitas así de sopetón, sin que la gente tenga una preparación adecuada para ver lo que va a ver, pues a celebrar primero la conferencia y luego hacer las visitas. Naturalmente haremos 2 o 3 visitas al frente de tierra, a las puertas de tierra, las que hagan falta, para que el mayor número de socios puedan acudir. Y cuando hagamos hay una segunda conferencia y una tercera, cuando proceda, porque tampoco vamos a hacer siempre Cádiz Ilustrada las mismas conferencias, hay que intercalar otro tipo de conferencias y otro tipo de actos, pues haremos lo mismo. Si vamos a ver, ¿qué digo yo?, el Castillo de San Sebastián, por decir algo, pues previamente habrá una conferencia sobre el Castillo de San Sebastián, atendiendo a la arquitectura y demás. Y luego yo aportaré la parte de defensiva militar y la visita guiada pues al castillo. Esto es un ejemplo, no significa que la vayamos a hacer, pues la haremos entre los dos, porque yo más bien tú. Porque claro, cada uno tiene su especialidad, y como hacemos con Pepe Huarte con las rutas del patrimonio natural, pues cada uno aporta lo suyo y lo complementamos. Y serán varias conferencias, ¿no? Porque Cádiz Ilustrada ahora cumple 15 años, pero esperemos que sean muchos más, y vamos a agradecer a Cádiz Ilustrada la oportunidad de colaborar y sobre todo de rematar un ciclo de 3 conferencias. Muchas gracias a las cariñosas palabras y cercanas palabras de su presidente, y siempre digo que a mí también me engancha Cádiz Ilustrada porque tiene una filosofía que ojalá lo hubiera yo encontrado antes, porque la verdad es que estoy muy a gusto en esas colaboraciones, ¿no? Esto empieza en la primera conferencia que yo di con Cádiz Ilustrada, fue ya hace unos meses, no recuerdo cuándo, y yo tenía en la cabeza la idea de trabajar sobre las portadas de Cádiz, pero no como una mera descripción, sino que también puede ser, por supuesto que tenemos portadas maravillosas, sino para tratar de ver un poco desde una óptica de gaditano, por supuesto, pero también de arquitecto, qué evolución tiene la portada o su entorno, es decir, contar un poquito también de historia, ¿no? Yo soy un historiador, no sé si he aprendido de mis amigos los historiadores, he aprendido alguna cosilla, ¿no?, de eso, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, voy a preparar una conferencia que me apetecía, ¿no? Pero resulta que de esa conferencia han salido 3. Bueno, pues ya hoy terminamos, podría ser una cuarta, pero ya no, lo prometo. Así que allá vamos. Bueno, pues vamos a ver esta tercera parte de este ciclo,
que son alteraciones y sustituciones, básicamente alteraciones. Hemos visto el primer ciclo, ahí están el 1, 2, el 3, el primero eran las desapariciones, aquellas portadas que han desaparecido, pero que bien por plano, por planimetría, por elementos gráficos, por fotografías incluso, aunque sean antiguas, pues tenemos noticia de ellas. Entonces, digamos de alguna forma, hemos recompuesto, ¿no?, esta primera conferencia del ciclo. La segunda es al revés, la segunda son las portadas, o fueron las portadas que son, digamos, que han permanecido, pero su entorno, su contexto, la fachada, para que todos nos entendamos, ha cambiado. Entonces eso también es muy bonito, el ver esa evolución que ha habido a través del tiempo, ¿no? En algunos casos hay ciertas imaginaciones mías o aproximaciones, y lo digo también. Y la tercera, que es la que vamos a ver hoy, es la de alteraciones y sustituciones. Básicamente alteraciones, porque vamos a ver un poco de todo, pero no tiene nada que ver con lo anterior. Bueno, tiene que ver que son portadas. Bueno, esto está siempre emplazado dentro de una serie de presentaciones en PowerPoint que yo tengo preparadas, algunas todavía me quedan por preparadas, que yo las titulo Mi Cádiz, que bueno, a título particular con algunos de mis amigos, pues ya hace tiempo que las venimos contando, y ahora, bueno, pues en la medida en que podamos, pues las contaremos cuando haya oportunidad. Y aquí nos vemos que el territorio, el mar, las murallas, vamos a trabajar sobre las murallas, el urbanismo, las calles, las casas, también la tipología y las portadas, es decir, que están aquí, ¿no? Bueno, pues ya sí empezamos. Vamos a tener una portadilla con cada una de las portadas que vamos a analizar. Vamos a ver portadas que conocemos todos mucho y otras que a lo mejor nos podemos hasta preguntar, ¿y esto dónde está? Bueno, y le voy a poner un título, para que al final hagamos un resumen y veamos la diversidad con que está enfocado esta conferencia, bueno, en definitiva, la diversidad de estas portadas y de su situación. Calle Santa Rosalía. Esta es una calle, hay que decirlo, que va desde el parque a la Plaza del Parque, la Plaza Fragela. Una calle muy poco, muy transitada con coche, pero muy poco transitada. Y esta yo la llamo la portada invisible. La calle Santa Rosalía está aquí, está en la Plaza del Falla, en el Teatro Falla, están los cuarteles de la Bomba, lo que fue el hospital militar, en la maqueta de 1779, en nuestra maqueta. Y aquí tenemos también nuevamente esa calle, en la medida que yo he sido capaz de hacer fotos de la maqueta. Esta es una foto semiaérea, y aquí ya vemos la calle, vemos toda esta arboleda, este edificio que está ahí a medias, ¿verdad? Y aquí volvemos a ver otra vez la calle, y aquí no está ni siquiera señalada en la maqueta, porque yo interpreto que esa portada debe ser ligeramente posterior a la maqueta. En cualquier caso, quizás no tuviera suficiente entidad. Pero a mí me interesa contar que esta es la portada invisible, porque uno pasa por aquí, por esta tapia, y sigue de largo, porque hay unos jaramagos ahí, y realmente es como si fuera una tapia, pero no, ahí hay una portada. Bueno, nos vamos a esta Google, a esta visión de Google. Aquí tenemos el parque, el Teatro Falla allá, y estamos en esta calle, y aquí tenemos la portada. ¿Veis? Ahí veis un trocito de portada. Aquí la tenemos, ya se ve más mejor, pero con estos jaramagos que tenemos por aquí, muy deteriorada, y aquí empezamos a averiguar que hay como una cornisa, porque sobresale. Realmente hay dos pilastras que soportan compositivamente a lo que sería un entablamento, o sea, un arquitrabe, friso y cornisa. Pero claro, está prácticamente invisible, oculto, medio perdido, etc. Es una tapia, realmente, ¿no? La segunda que vamos a ver es de la iglesia castrense, que es la portada lateral, que esto mi querido amigo Miguel sabe más que yo. Pero bueno, además me ha dado muchos datos de esto. Entonces, vamos a contar la historia un poco. Es la portada cegada. Es decir, la portada la entendemos, la vemos, pero es una portada cegada. Es un término muy arquitectónico, muy nuestro, cegada.
ha dejado ya de tener su uso de portada, de puerta, vamos a decirlo así, ¿no? Para eso nos remontamos a los dos almacenes de pólvora, a polvorines, con esta foto que me proporcionó mi querido amigo Juan Antonio Fierro, donde vemos al final el castillo de San Sebastián, todavía con el faro, por lo tanto la foto es anterior a 1898, que es la demolición exactamente, y aquí más cerca el castillo de Santa Catalina en fondo, y aquí vemos realmente las dos traseras, no son la parte principal de estos polvorines, la parte principal miran hacia el mar, la parte trasera que mira hacia la ciudad, digamos, ¿no? Y aquí decir que teníamos el Nazareno y la Magdalena en la hornacina, aunque no lo veamos ahí, y aquí la Virgen de Regla. La Virgen de Regla es la que ahora vemos recuperada en la portada lateral de la que vamos a hablar. Y el Nazareno con la Magdalena de piedra es la que está en el atrio, pequeño compás de entrada, de acceso a la castrense, a la actual iglesia o parroquia castrense. De hecho, esta de aquí es la trasera y esta es la delantera. Y recordar que en la primera conferencia que yo di de las portadas perdidas, realmente esta portada estaba perdida porque se perdió todo a final del siglo XIX. No recuerdo exactamente el año, pero realmente esta portada sí estaba aquí. Si estaba en la maqueta, estaba, seguro, ¿eh? Bueno, estos ya son planos que me ha facilitado con la publicación retazos históricos de la Real Parroquia Castrense de nuestro amigo Miguel, y hay este plano donde aquí vemos esa ubicación con el hospital militar, bueno, el hospital real, la facultad de medicina más tardía y tal, los cuarteles de la bomba por situarnos, pero nos vamos al óleo de 1674 y aquí vemos que hay una especie de capilla, la capilla que según la descripción era una capilla como de tablas y así, como muy endeble, según la descripción que yo he leído, ¿no? La primera. Esa ya era la de mampostería. Sí. Coexistieron las dos. Sí. La de tabla y la ermita de mampostería. De mampostería, eso es. Se quedó la de tabla y se quedó la de mampostería, que es la que vemos en la maqueta. Bueno, y ahora vamos a ir a la maqueta, pero estos son los planos de 1735 y 24, que son dos planos muy similares. Esto es un plano un poco de situación, que vemos los volúmenes, y esto ya incluso con la distribución de la planta baja y planta alta de lo que sería el Hospital Real. Aquí tenemos la capilla, pero importante, aquí tenemos enchufada en la capilla la otra capilla, que es la del Santo Ángel, ¿no? Esta maqueta, la foto la hice hace muy pocos días porque me gustó mucho, porque describía la situación actual, ¿verdad? Y aquí tenemos, esto está en la UCA, en el aulario, sí, y aquí tenemos el templo, digamos, actual, donde tenemos, ahora lo vamos a ir describiendo, tenemos aquí el templo neoclásico ya del 19, que se enchufa a la capilla, digamos, del 18, y que esta capilla realmente actúa como si fuera una capilla mayor de la nueva iglesia, vamos a decirlo, de la nueva parroquia, para no confundirnos. Es una ordenación muy singular. Yo creo que es digno de que se estudie, bueno, aparte de los estudios que tiene él, pero desde el punto de vista arquitectónico, digamos, cómo se enchufa y cómo vemos que la arquitectura también, decimos, esto es gótico, pero resulta que tiene un baptisterio que no es gótico, que es renacentista, o que decir que todo evoluciona, todo vamos enchufando, quitando y transformando. Bueno, ya sí, en la maqueta, aquí tenemos los dos cuerpos, de ese conjunto de capilla más la capilla adosada, con el Santa Catalina al fondo. Aquí tenemos esos dos cuerpos, aquí los tenemos, y aquí sí vemos que es importante, se vislumbra en la foto que hemos sido capaz de hacer una portada, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la portada. Bueno, esto es simplemente una alusión al Colegio Real de la Armada, Colegio de Medicina y Cirugía, y por último la Facultad de Medicina. Esta es la foto de la Facultad de Medicina de 1844, con una foto de final del siglo XIX, principio del XX, ya desaparecida,
por el edificio mastodóntico que se ha hecho. Vamos a nuestro sitio. Esta es la actual iglesia de la Castrense, ¿verdad? Aquí tenemos el lateral y vemos cómo esta es la capilla, digamos, original del barroco, del 18, ¿no? Pero se le adosa aquí, esta es neoclásico. Bien, aquí tenemos una planta, vista en una vista aérea, una planta realmente, aquí desde la esquina con el Teatro Falla, y aquí vemos con su campanario, digamos, la primitiva, digamos, no la ermita primitiva, sino la primitiva iglesia, y aquí vemos ya la neoclásica. Bueno, aquí tenemos una foto, a mí esta foto me gusta mucho porque nos cuenta, es una foto de 1920, nos está contando cómo los neoclásicos no dejaban la piedra exterior en la vista, sino que realmente revestían, ni los barrocos tampoco, ¿eh? Pero bueno, vamos a los neoclásicos, y hacían esto está muy bien, esto es muy neoclásico en sus tonalidades, no solo en su concepto arquitectónico de líneas muy sencillas, muy académicas, digamos, muy recordándonos, bueno, pues Grecia, Roma, que es la base de todo esto, e incluso el interior. Y fijaros bien que este exterior, que más obedece a esta foto, pero que es anterior de como está ahora, fijaros bien que tiene que ver el interior con el exterior. Yo creo que personalmente creo que está muy bien tratado como un monumento neoclásico. Y aquí al fondo vemos enchufado como una bóveda de cañón, digamos, la primitiva, que realmente queda como una capilla mayor. A mí es una operación que me gusta mucho, una operación singular de adosamientos, ¿no? Y aquí tenemos una nave, un templo de 3 naves y presbiterio, podríamos decir, o capilla mayor, o planta de cruz griega también, se podría decir, ¿no? Un espacio muy interesante. Nos vamos a la fachada y nos vamos al lateral. Aquí tenemos la portada, cegada, la Virgen de Regla, es un rescate oportuno. Lo que pasa es que, claro, está un poco, como estas cosas, la proporción no funciona bien, ¿no? Pero bueno, yo me alegro mucho de que esté ahí rescatada, ¿no? Y que obedece, como hemos dicho antes, aunque se vea regular, a lo que ya en la maqueta de 1779 éramos capaces de entender que ya existía. Ahí la tenemos, una portada barroca, evidentemente, ¿no? Bueno, pues esta, vamos a permitirnos decir, bueno, ¿y cómo pudo ser esta portada? Pues hacemos una simulación aquí y le ponemos una puerta. Más o menos pudo ser así, con su portaje, que se entiende más como portada, de una puerta de entrada, y aquí hemos puesto un elemento para decir, bueno, no sabemos realmente o no tenemos conocimiento qué imagen hubo originariamente. Puede que un ángel custodio, puede, no lo sé. No lo tengo yo tan claro eso. Sería más bien en la que enchufamos, digamos. Sería más bien. Bueno, esta no la conocéis, seguro. Es que no hay portada, ¿vale? Calle San Miguel número 19. Fijaros bien en esto. Esto es un friso. Y esto es un friso que yo creo que es de terracota, además, ¿no? Y esto es un balcón. Cornisa, friso, nos falta el arquitrabe para organizar el entablamento en lo que es el orden arquitectónico. Pero lo que no, bueno, esto es el bazar chino, ¿verdad?, que hace esquina para situarnos. Está en la calle San Miguel, está el Sacramento. Estamos aquí. Bien, volvemos a ello. Claro, esta puerta de entrada aquí no tiene nada que ver con este friso, es una cosa muy chocante. Bueno, por lo menos a los arquitectos yo creo que esto nos pone un poco nerviosos, ¿no? Pero sí vamos a fijarnos en este friso y balcón que hace de cornisa, que es una solución también muy gaditana. Nos vamos al tratado de Vignola del siglo XVI, estamos en el Renacimiento italiano, regla de los 5 órdenes de la arquitectura. Este es el orden dórico y aquí tenemos los triglifos, que se llaman estas piezas, y las metopas, que son esos vanos que quedan entre los triglifos. Y bueno, aquí podrían ponerse distintos elementos decorativos. Estos son elementos, los triglifos, muy geométricos, y en cambio las metopas, pues lógicamente son como, digamos, como unos escudos, una especie de escudo. Y vemos aquí
que se utilizaba en los órdenes arquitectónicos, incluso en los órdenes griegos iniciales, se utilizaban también los carneros. Vale, nos vamos a una portada de la calle José del Toro número 20. Bueno, esta portada vemos que nos va a servir de modelo para hacer una reconstrucción teórica, una aproximación. O sea, es posible que me esté equivocando en esa aproximación, a lo mejor está en un 50%, pero bueno, vamos a hacerlo como algo que nos divierte, que nos hace aproximarnos y sobre todo entender cómo las cosas evolucionan, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los triglifos. Esto existe de verdad en la calle José del Toro, y aquí tenemos las metopas, y dentro de las metopas aquí vemos unos carneros, ¿vale? Bueno, pues entonces nosotros cogemos nuestro modelo del orden de Viñola, del Tratado del Orden, y montamos aquí, esto es una aproximación a la recuperación, lógicamente las dos jambas, pilastras si queréis, el arquitrabe, aquí hemos copiado el modelo, y ya tenemos un entablamento, arquitrabe, friso y cornisa, que es el balcón, ¿vale? Bueno, y si ya nos atrevemos más, pues hasta le podemos poner unas columnas estriadas copiando la de José del Toro. No sería así, pero bueno, quién sabe, ¿eh? Bien, aquí tenemos un detalle, el entablamento, aquí se entiende muy bien la idea, ¿no?, del orden arquitectónico, ¿no? Aquí tenemos el cómo es ahora y cómo pudo más o menos ser, y ya la portada en la totalidad, y ya con este nuevo invento. Bueno, repito que son aproximaciones, son estudios, no puedo estar seguro al 100%. La calle ancha número 9, pasaje comercial, la portada deformada la llamo, Le vamos a poner un título a cada una, después le ponéis el título que queráis. Bien, este es el famoso pasaje comercial que hay aquí, que está aquí tenemos los italianos, es esta fachada es una maravillosa fachada barroca, una de las grandes fachadas barrocas que hay en la calle ancha. Lo que pasa es que está súper adulterada, porque si en el barroco tenemos un basamento, planta baja y entreplanta, o planta primera, para llegar al principal, y aquí se adivina ese basamento compositivo, aquí lo que estamos viendo es que, bueno, nos hemos cargado, porque hemos diafanado, esto es la época de los años 60-70, hemos diafanado completamente y perdemos un poco la idea constructiva, la idea más que constructiva, la idea formal, la idea compositiva de un basamento. Y aquí tenemos lo que es el pasaje, para entrar en ese pasaje comercial que todos hemos entrado alguna vez, y un maravilloso balcón. Casa barroca importante, le he dado algunas cosas, estar tranquilo, ya, bueno, es muy sensible esto. Fijaros bien, barroca, cierros carcelarios, además de las pocas que le quedan, los cierros carcelarios de arriba a abajo, un balcón principal, y este balcón de entreplanta que se debía de asociar, como en tantas portadas barrocas, a la portada, hoy muy desvirtuada, hoy deformada. Este balcón es un balcón, es del siglo XVIII, pero tiene unas características de un balcón italiano, del arquitecto italiano Borromini, que le gustaban mucho los entrantes y salientes, ¿no? Bueno, como a todos los barrocos, pero este especialmente, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el balcón, aquí tenemos la portada, que se ve claramente que es como si lo hubiéramos estirado, como si fuera un chicle, pero vamos a empezar a fijarnos. Aquí tenemos digamos lo que sería la plataforma o la repisa del balcón. Ahí tenemos la cornisa ya, del orden arquitectónico. Aquí tenemos un friso con dos tríglifos y una especie de gran metopa ahí que vete a saber lo que habría ahí, si es número o lo que sea, ¿no? Ya nos está contando dónde está la portada, dónde está. Bueno, pues hacemos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que tenemos aquí dos jambas de la portada que seguramente la han desmontado y la han abierto, la han echado para los lados. Tenemos aquí los triglifos que nos están marcando más o menos digamos la dimensión de la portada original, y bueno, y estos elementos que vamos a ver cómo los podemos recomponer.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un elemento, otro elemento y otro elemento. Vamos a coger y vamos, si antes hemos estirado, hemos traccionado, hemos estirado, ahora vamos a comprimir. Y entonces, por eso son estas flechitas, ¿verdad? Para colocarlas en su sitio. Pues esa es la solución, aproximadamente. A mí me salen estas jambas un poquito gruesas, yo creo que tienen que ser más delgadas, pero me he querido limitar un poco a lo que nos mandan los triglifos. Esta sería, como está hoy, siempre digo el antes y el después, no, en este caso es el ahora y el antes, vamos a decirlo así, ¿no? Aproximadamente, esto es como está ahora, y esto es también como, compositivamente, hemos hecho aquí una pequeña composición para ver cómo esto sería en barroco, o una aproximación a lo original barroco. Bueno, iglesia de San Francisco, la portada sustituida. Aquí sí se ha ido, la portada se ha demolido en su momento y se ha colocado una portada nueva. Esta portada es nueva, bueno, nueva, a ver, tiene un siglo y pico, pero no es una portada barroca, no está en la época original del conjunto del templo y sus capillas, que vamos a plantear que es 17-18, fundamentalmente en el 18, que es la imagen que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la plaza de San Francisco, la plaza de Veracruz, aquí sí tenemos una portada original barroca, y nos vamos a centrar en esta, la torre, bueno, y todo el tema, el conjunto conventual, ¿verdad? Y la nave principal, la nave, vamos a decirlo así, porque esto también, con mis amigos los Alonso de la Sierra, pues yo he aprendido que estas son capillas adosadas, o mejor dicho, la nave adosada a unas capillas. No es propiamente dicho una nave lateral. Pero bueno, eso de esto que nos lo cuenten ellos, que está por ahí Juan. Esta es la portada, ¿vale? Bueno, nos vamos primero al óleo, siempre el óleo de Aramburu, que es un documento que creo que nos gusta mucho a todos, porque nos cuenta hacia 1674 qué pasaba aquí. Bueno, pues aquí tenemos una primera iglesia, unas capillas, la torre que medio se ve ahí en esa perspectiva, una perspectiva caballera, el claustro de San Francisco, el otro claustro de San Francisco, hoy museo, y la huerta, hoy plaza de Minas. Fijaros bien aquí. Aquí vemos una capilla, ¿vale? Y aquí vemos un compás. Y aquí vemos una puerta para entrar en el compás a la capilla o al templo, ¿vale? Esto ha desaparecido hoy, dando lugar a la plaza de San Francisco. Bien, nos acercamos y la portada tendría que estar, la portada que hoy reconocemos, de la que estamos hablando, tendría que andar por aquí. Esta es la capilla de Loreto y este sería el compás que se entraría lateralmente. Por lo tanto, esta puerta normalmente no suele ser importante. Tiene que dar paso a una puerta importante que está en su interior. Bueno, otra visión desde la maqueta. Aquí tenemos el cimborrio y la planta un poco de cruz latina, y este sería el compás y la capilla de Loreto, con la torre más o menos exenta, bueno, realmente no exenta, pero sí que no está pegada, digamos, ¿no?, a la iglesia, y la portada estaría aquí, la portada original, ¿no? Bueno, aquí otra vez el compás, Loreto, aquí tendríamos la fachada principal, la torre, por situarnos, y tendría que estar ahí. Bueno, pues ahí la tenemos. Esta es una perspectiva, un poco de conjunto, y ya nos acercamos a la portada actual, portada principal, porque está a los pies, vamos a decir, de la nave principal. Bien, esta es la fachada, y dentro de esta fachada vamos a poner un comparativo. A mí me gusta siempre poner algún dibujito, sobre todo si es del equipo. Entonces estas son de los que habéis visitado la exposición de Juan Manuel Fernández Pujol, mi hermano fallecido, que donó una colección de la fachada de las plazas de Cádiz. Bueno, pues qué mejor que ver lo que nunca vemos, que es un alzado donde nosotros en arquitectura un alzado que el cimborrio esté muy lejos, pero tenemos que trasladarlo hacia adelante, Pero bueno, sobre todo es la belleza también de la interpretación, la belleza, por supuesto, de la fachada, del cimborrio, que es una joya, y de la puerta, ¿no?, de la portada. Bueno,
Bueno, pues esto es decir que ya en 1910 ya estaba esta portada, principio del siglo, pero a partir de 1908, 9 o 10 se pudo construir la portada, ya la tenemos aquí. Curioso, el Hotel Francia, una preciosa fachada isabelina, que en los años 50 del pasado siglo se transforma, pero dejan, esto es una anécdota, dejan este balcón isabelino, menos mal que lo dejan. Bueno, y ahora sí, en 1912 ya tenemos la portada como la conocemos, es un comparativo, ¿verdad? De esta postal a la anterior, pero prácticamente es que es igual, no ha cambiado. Bien, aquí vamos. Foto creo que es de Periñán, un cofrade, está con el paso de misterio de Veracruz. Misterio quiere decir que sale el Cristo, la Virgen, el San Juan, probablemente la Magdalena. Foto de 1861, perfecto. ¿Cómo era la portada? Fijaros bien, es una portada muy sencilla. Recordar que había un compás, una portada un poco importante, esta es más importante que ese compás, y esa portada la vemos aquí también con esta foto del principio del siglo XX, que está procesionando también la Veracruz en un paso de misterio, ¿vale? Importante empezar a quedarnos con esta idea de que era una portada más importante seguramente que la del compás, pero sencilla. Bueno, una portada sencilla. Bueno, aquí la tenemos, aquí la acercamos para que podamos ver que tiene, bueno, pues dos pilastras, con su orden, también con su entablamento, etcétera. Y aquí vemos cómo tenemos esta portada y una dimensión similar, aunque ligeramente girado. Aquí vemos el paso de misterio, un trozo del paso de misterio, en esa foto del siglo XX, del principio del siglo XX, y aquí vemos una foto. Esta foto me gusta mucho porque es la Virgen de la Soledad de Veracruz, no la actual desde los años 40 del pasado siglo, pero en un paso de templete que era característico en aquellas épocas, 1910, y ya sí está la portada que hoy conocemos. Esta portada la hace el arquitecto Juan Cabrera Latorre. Esta es la placa que tenemos en casa porque este arquitecto pues fue mi abuelo materno, que estuvo de arquitecto en los primeros años del siglo XX como arquitecto municipal. Entonces él hizo una transformación en esta portada, que es la que hoy conocemos, que es una mezcla de un neobarroco, digamos, y modernismo, como un eclecticismo, un poco que cabe de todo, ¿no? Entonces esta portada tendría que estar hecha en 1910, un poco antes de 1910. Pero lo que no cabe duda es que es una portada como más potente, más importante que la pequeña portada que hemos visto anteriormente. Bueno, pues aquí está un poco ese comparativo. Aquí dejamos la portada actual, aquí le colocamos un detalle de la fachada que hemos visto anteriormente, de la acuarela de mi hermano Juan Manuel, bueno, que también es nieto, evidentemente, de Juan Cabrera. Y aquí vemos este dibujito que ha hecho hace 2 días Pablo Fernández Pujol. Pablo es mi hijo, que anda por aquí también, y que, bueno, pues tener como esa visión también bonita son expresiones de análisis arquitectónico, ¿no? de la portada, ¿no? Bueno, nos vamos a la Puerta del Pópulo. La Puerta del Pópulo, Real Capilla. Esto tiene ya más enjundia y todos conocemos esta fachada. Para mí es una fachada portada, y voy a ir explicando por qué. Y esta es la fachada superpuesta. Barrio del Pópulo, la muralla medieval, yo creo que todos lo conocéis, la silueta de la futura Catedral Nueva, bueno, hoy sí la conocemos, la Santa Cruz, Catedral Vieja, el Castillo de la Villa, desaparecido, y las 3 puertas, Blanco, de la Rosa y el Pópulo, o Puerta del Mar, porque era la puerta que realmente daba a la Plaza Corredera, hoy San Juan de Dios, y bueno, antes Isabel II, pero realmente era la puerta de entrada a la ciudad desde el mar, desde el puerto, desde el muelle que llamamos los gaditanos, ¿no? Bueno, pues estamos aquí.
Fijaros bien que hay dos torreones y como una cerca anterior que se llama rebellín, que es como una especie de parapeto, digamos, ¿no? Como un parapeto de defensa. Este cuadro, que es un cuadro que representa el ataque anglo-holandés de 1596, el cuadro es posterior, el cuadro es posterior, pero aquí tenemos lo que sería el ayuntamiento medieval todavía, el pósito, y aquí tenemos la puerta del pueblo, con sus dos torres que se van a seguir utilizando, ahora veremos cómo, ¿no? Y aquí hay una capilla hornacina. Esto era también característico de las puertas de entrada en una muralla. No deja de ser una capilla. Y esto era con la advocación de Ave María, ora pro populo. De ahí la puerta del pópulo, el barrio del pópulo. Se le atribuye a Antonio Franco. Bien, seguimos viendo la imagen grande. Dentro, bueno, aquí están tirándole los ingleses, los holandeses le están tirando los tiros a la Virgen, claro. Bueno. Bien, esto, el otro día hice una visita al San Juan de Dios y hay una capilla muy bonita que es la capilla del Sagrario, pero que sobre todo tiene un retablo lateral y aquí aparece una pintura, bueno, según contaban, que podía ser una réplica, una reproducción o algo que se pareciera a la que hubo, que se perdió evidentemente, en la puerta medieval, en la portada de la muralla medieval. Ave María, ora pro populo. Bueno, estamos con 1596, una fecha clave para todos los meneos que ha tenido Cádiz después, porque ya sabéis que Felipe II va a mandar a reconstruir la ciudad y para ello lo primero que hace es encargar a Cristóbal de Rojas, un ingeniero militar, la nueva muralla real, que es una muralla ya perimetral, porque la muralla del Pópulo no tiene sentido, ha sido rebasada y además desde el punto de vista defensivo no tiene sentido. Bueno, a partir de 1956 vamos a ver este plano. Bueno, este plano, veréis, aquí están las dos torres macizas y la portada con la puerta. Esto es lo que estamos viendo. Estas son las imágenes que estamos viendo de ese cuadro. Aquí lo estamos viendo en planta. Y esta es la capilla tal como la conocemos ahora. Mejor dicho, el volumen donde se asienta la capilla. La capilla que está en alto, la capilla que deja pasar la puerta de entrada a lo que es el barrio del Pópulo. ¿Cuándo se hace esta capilla? Tal como hoy la conocemos, salvando que hay unas intervenciones que ya explicaremos luego, a mediados del siglo XIX. Esta capilla es de época de Felipe IV. Felipe IV, y la capilla se realiza entre 1600. Bueno, Felipe IV, 1621 al 65, y la capilla 1621 a 1626. Esa capilla en alto que hoy conocemos, más o menos, la podemos decir que es de esa época. Pero ya veis que esto, que era una puerta de entrada con una capillita en alto, hoy realmente se queda como atrás. Si vemos la trasera de esa portada, pondremos fotos, pondremos imágenes, pero aquí es un tinglado que se monta. O sea que no tiene mucho que ver con esto. Esto nos condiciona como paso. Y por supuesto vamos a utilizar, o van a utilizar, las dos torres. Me gusta poner esto porque nosotros también vemos la fachada actual, que es de mitad del 19, es una operación posterior, y esta es una fachada muy bonita, que no la vemos porque en Cádiz, y eso que esta calle, bueno, no es muy estrecha, la calle de Pelota, es una fachada muy ordenada, con casas neoclásicas, pero es que la fachada del 19, que es un neoclásico tardío, la va a ejecutar un arquitecto del que ahora hablaremos, y también eso es un neoclásico, pero con un orden monumental o un orden gigante. Es una fachada compositivamente muy interesante. Fijaos, cuando paséis por la... Bueno, me estoy saliendo de la conferencia, pero bueno, cuando paséis por la calle, fijaros bien, porque realmente es muy ordenadito, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, pues esta es la capilla interior y esta es la fachada que hoy vemos,
la fachada que hoy vemos. La capilla anterior, aquí vemos una bóveda que descubrimos en la intervención que hicimos sobre el año 2000, que estaba recubierta. No voy a entrar en la bóveda, simplemente para decir que sí, que hicimos una intervención, y este es el maravilloso retablo de Alejandro de Saavedra. Alejandro de Saavedra era un arquitecto y ensamblador que está en Cádiz desde 1630 a 1670 y que hace también el retablo, el estupendo retablo también de Santa Cruz, ¿vale? Por eso sabemos que hay esta bóveda, este retablo, pero una fachada que no corresponde a este estilo, ¿no? Estamos en el 19. Bueno, aquí tenemos siempre digamos, el óleo de 1674 es una pintura un poco naif, digamos, un poco ingenua, pero nos da muchísimos detalles. Es un documento urbanístico muy importante. Entonces aquí tenemos el ayuntamiento y aquí tenemos el pópulo. Aquí la tenemos muy simplificado con una cúpula, media naranja o media esfera. Es importante. Si nos vamos a un siglo después, la maqueta, aquí tenemos el ayuntamiento, lo que sería el pósito, bueno, aquí lo tenemos. Curiosamente, fijaros bien, aquí no hay cúpula. Yo creo que esto debió ser un error de la maqueta, ahí debió de haber una cúpula, pero hasta ahí llego, ¿no? Pero lo que sí me interesa es que hay una fachada donde la parte central es una portada, es decir, es la puerta, propiamente dicho, físicamente del pópulo. Aquí hay un balcón, aquí hay este cuerpo alto o ático, con unas volutas que se insinúan aquí y un frontón. Es decir, esto me está contando que ya en el 18 allí ya hubo una portada fachada, si queréis, o una puerta portada fachada. Bueno, bien, aquí la tenéis más cerquita, con su balcón aquí, muy ordenadito, muy simétrico, y este dibujo, aquí se ve el ayuntamiento y el pópulo está clavado con una cúpula y una linterna. Eso existió. Bien, quedaros con la idea, eso existió. Esta sección, vamos a hacer un poco de interpretación arquitectónica. Esta es la muralla medieval, con el paso por aquí. Esta es una pequeña ampliación de la que ahora hablaremos. Y esta es la gran ampliación. Y esta es la fachada, parte trasera y fachada de... Quiero decir que esta es la fachada de la calle Pelota, que no lo he dicho, toda esta. Tenemos el paso por aquí. Todos hemos pasado muchas veces por aquí, que aquí hay una serie de locales, de talleres y tal. Y esta es la gran capilla, en alto y con una gran altitud. Esta es la capilla mayor o presbiterio con la bóveda que hemos visto antes, la bóveda de piedra, de cantería, y aquí vemos la cúpula. Esto tuvo una cúpula, y probablemente, si esto es una bóveda de cantería, aquí hubo una cúpula de media naranja de cantería sobre pechina. Son aproximaciones que yo me atrevo a decir, no puedo tener la seguridad al 100%, ¿no? Bien, vamos al plano, esta sería la fachada total, la fachada completa. Hay varios niveles, pero me quedo con dos para no marearnos, ¿no? Este es el túnel, digamos, la bóveda que todos pasamos, la muralla, las dos torres, y esta sería la capilla con las dos preciosísimas escaleras que se hacen para subir, digamos, a la capilla que ocupa, es una capilla más o menos cuadrangular, con la zona de presbiterio, capilla mayor, esa bóveda de cañón que hemos visto antes, de cantería, de piedra. Y esta sería la cúpula sobre las pechinas. Bueno, pero hay una cosa muy interesante, estamos viendo la trasera de la portada. Esa trasera es medieval, ¿vale? Esta es la muralla. Ese ámbito es digamos, el espesor de la muralla ahí. Y esta sería la puerta, la trasera, y aquí tendríamos la delantera. Vale, fijaros bien que nosotros cuando pasamos por aquí vemos una especie de túnel, una bóveda.
pero hay un sitio inmediatamente antes de la portada que vemos aquí un techo de madera, de vigas de madera, escuadrillas, y creo que son ladrillos portables, ¿eh? Muy típico ese techo. No tiene nada que ver ese techo con la bóveda que tenemos a partir de aquí. Esto nos dice que hay una primera construcción de sustituir la portada medieval, que es una capilla, me refiero a la pintura, de sustituir esto por una capilla más importante. La hemos visto en el barroco, pero, atención, la del barroco ya es posterior. Aquí ya tendríamos este techo obedece a esta zona, y aquí sabemos que hubo un primer intento de capilla en alto, es decir, que esto no existiría. Aquí está. Plano de planta y alzado. Principio del siglo XVII, Archivo General de Simancas. Yo he encontrado algunas contradicciones en este plano que las voy a explicar. Aquí tenemos los dos torreones. Los dos torreones aquí en el plano de planta de esta imagen siguen siendo cuadrados. Y aquí nos lo ponen como si fuera un poco curvo, y a mí me recuerda un poco a la parte de la Sierra de Madrid, de Segovia y eso, ¿no? Yo creo que esto no se llegó a hacer nunca así, sino que los torreones, pero sí hubo un proyecto y sí se hizo una capilla, porque si no, no estaría ese techo que hemos visto, que lo diferencia de la bóveda. Y ya aquí, fijaros bien, ya aquí sí hay una intención. Pasamos por aquí, esta es la puerta, ya hay un balcón o una balconada, un frontón, es decir, sí ya hay una intención. Esto, aproximadamente a esto, debió existir muy a principios del siglo XVII y debió durar muy poco, porque ya con Felipe IV, estamos en 1621, se inicia la capilla que hoy conocemos. Por lo tanto, esto pudo durar a lo mejor 20 años. Bueno, aquí volvemos a cómo es la capilla que hoy conocemos, cambiándole en el siglo XIX la fachada, el neoclásico, pero cómo evoluciona. Fijaros bien que hemos visto hemos visto la posible del plano que hemos visto antes del Archivo General de Simancas. No tenemos más datos, pero ya nos hace suponer ese techo de que ahí hubo esa capilla con esa intención de una capilla balcón, para que se pasara por debajo. Y esta otra, que es la gran construcción de Felipe IV. Lo que pasa es que la fachada nos va a variar. Bueno, esta es como conocemos la fachada hoy, es fachada decimonónica, y este es el túnel, y ya al final aquí casi no se ve, estaría ese techillo de la segunda capilla, y al fondo del todo estaría la puerta o portada con la pintura, que sería la primera capilla. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Porque aquí tiene que haber algún problema, algún tipo de que estuviera la bóveda, acordaros, media naranja, estaría en malas condiciones o habría algún derrumbe. Yo no tengo noticia exacta, y entonces se aprovecha. Sin embargo, esto sí existe, sigue existiendo, ¿verdad? Como fue originalmente, quiero decir, originalmente, digamos, estamos en un proto-barroco, un principio del barroco en la época de Felipe IV, con la bóveda de cantería, que está aquí. Bien, aquí ya se va a sustituir esa bóveda, yo pienso que pudo ser de cantería, por lo que llamamos una falsa bóveda de arista, encamonada, ahora explicaré mejor eso, y camaranchón, es decir, la bóveda está aquí, y aquí hay un camaranchón que se puede, pisar con mucho cuidado, y este cambio que hacemos aquí también corresponde al cambio de la fachada del XIX, mitad del siglo XIX. Fijaros bien que aquí ya no hay cúpula, ni siquiera hay una cubierta de pabellón, como podía ser, si fue en alguna vez así, que yo creo que no, en la maqueta, sino que lo que tenemos es una cubierta a la andaluza, es decir, una azotea, vaya, que responde a esto. Seguimos. Esta es una bóveda de arista, y esta bóveda de arista por detrás, por su trasdos,
tiene esta estructura. Y esto se rellena con tablillas, tiene esa estructura, se rellena con tablillas o con caña, generalmente con tablillas si está bien hecha, y se le da un yeso o escayola. Y este es el camaranchón. Y aquí arriba tendríamos la azotea, por situarnos. Vale, ¿por qué se llama encamonada? Porque el encamonado, esto lo hacían los carpinteros de Ribera, que aquí sabían un montón de eso, y hacían barcos. Y esto es un barco al revés. Esa es la idea, quedaros con esa idea, ¿vale? Bien, y vamos ahora a la portada fachada, pero ya en el siglo XIX. Mitad del siglo XIX, fachada neoclásica, ya tardía, estamos ya saliendo del neoclásico y entrando en el isabelino, pero bueno. Y se lo debemos a Manuel García del Álamo, 1851, fecha en que hace el proyecto, ¿verdad? Con las firmas, con los permisos municipales, con toda esta historia, y ya hacemos ya un detalle de la fachada y nos quedamos con la idea de la portada. Importantísimo. Seguimos con la idea del tránsito, del paso, de la puerta, pero no es una puerta que esté ahí de cualquier manera, sino que va a tener un orden importante aquí con dos pilastras y un medio punto y seguramente un balcón, como vamos a ver, y esto se va a recercar para darle importancia con estos dos elementos laterales y un entablamento con su frontón. Aquí el basamento, un basamento almohadillado o almohadillado, dos pilastras gemelas o geminadas, los triglifos que están aquí, una cartela, que ahora hablaremos de ello, y un frontón, ¿vale? Compone, el arquitecto evidentemente está componiendo a lo grande en el neoclásico, sobre todo en esa casa, en esa calle donde hemos visto una fachada continua neoclásica. Bueno, cuando nos encontramos al hacer la restauración de la capilla, pues esta es la fachada de García del Álamo, del proyecto, y esta es la fachada que nos encontramos ya con un cierro, no con un balcón, con un cierro y con un medio punto aquí, vale, acristalado, y un escudito, bien, y la cartela, vale. Claro, fijaros bien, este cierro interrumpe estas dos pilastras, entonces ese cierro es muy postizo, vamos a quitar el cierro de ahí. Aquí tenemos la obra, aquí tenemos el cierro que no nos deja ver bien, el tema compositivo, la formalización de esa fachada, bueno, los andamios, y bueno, aquí se hacen un montón de catas para ver qué es lo que había aquí, si había unos dibujos, no había nada, estaros tranquilos, que vamos, yo me quedé tranquilo, ni tampoco en esta cartela, se supone que ahí debió de haber algún tipo de rotulación, pero siempre sobrepuesta, nunca labrada, ¿no? Entonces al final pues se decide, esto estaba mal pintado y entonces le dimos un tratamiento como si fuera mármol, una marmorización, un estuco marmorizado que se llama, ¿no? Bueno, estos son también distintas pruebas también que se hicieron. Y esto al final es el resultado final con una gran balconada. Esto sí tiene sentido, recuperamos las dos pilastras laterales que marcan el medio punto, el balcón y en definitiva la portada, que para mí es todo el conjunto. Bueno, vamos a ver el proyecto del 2000 comparativamente con 1851 con García del Álamo. No pudimos llevar el balcón hasta arriba porque había aquí un arco, un dintel, no me acuerdo ahora mismo, con lo cual lo dejamos así. Aquí vemos la comparativo como esto, aquí está la intención, aquí está la idea, aquí está la portada que recoge la maqueta 1779, pero desde luego es la portada de 1621 de Felipe IV, pero se va a sustituir pues un siglo y pico después. Más cerca ahí, más comparando la escala, ¿verdad?, para no perdernos, y este es un poco ese resultado final que entiendo que se acerca o se aproxima a la idea compositiva o la formalización que hace García del Álamo. Bueno, seguimos haciendo comparaciones. Realmente la idea, la filosofía es la misma, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos estilísticamente, estamos en la moda, estamos
bueno, una moda ya muy tardía, un neoclásico muy tardío, casi al final, ¿no? Nos vamos atrás. Es interesante porque cuando se hizo la obra, detrás del presbiterio, la capilla está aquí en lo alto, ¿no? Hay unos pasillos. Lo debía de haber dicho antes cuando puse los planos de sección, ¿no? Pero bueno, esto estaba desordenado así de espantoso, ¿no? Esto no tiene mucho interés, ¿no? Entonces se decidió hacer unos huequecitos muy pequeños para iluminar y ventilar ese pasillo, y lo que sí le dimos fuerza fue a esto que estaba muy parcheado, decir, bueno, vamos a poner aquí, en este caso la piedra ostionera, muy tratada, digamos, como unas alvegas, para reconocer y decir, contar en el lenguaje arquitectónico, decir, esto es muralla y esto está sobrepuesto. Esa es la idea. Bueno, y esta es la portada por detrás, como se quedó el trasdoso. Bueno, así como estaba, en algún caso estuvo revestido. Yo tengo muchas dudas a veces si debimos de revestirlo, Y bueno, esto ya es el delante y el detrás. Y vamos con la última parte, a ver si soy capaz de estar en una hora, que es la portada recuperada. Manuel Rancés 14, calle Manuel Rancés 14, Casa Palacio. Esa es una zona, toda esa zona de ahí, hay muchísimas casas palacio. La calle Isabel la Católica, Manuel Rancés, Argüelles, etcétera. Claro, estaba muy cerca del puerto. Pensemos en el siglo XVIII, siglo de oro de Cádiz, y bueno, la gente, ¿dónde se va a hacer? No se lo va a hacer en el Campo del Sur, con todo mi respeto, se lo va a hacer al lado del puerto. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Esta es una rehabilitación que nos encargó el Ayuntamiento en 1996. Casa Palacio Barroca del siglo XVIII, característica, ¿no? Bueno, no puedo hacer unas fotos mejores, son fotos de cuando hicimos esta intervención, eso sí es importante, si no son muy buenas. Y tenemos aquí la fachada, en esto azul estamos marcando ahí como podemos la fachada de esta casa barroca. Y dentro de la fachada la portada, aquí la tenemos. Característico del barroco, planta baja y entre plantas, basamento compositivo. Huecos pequeños, unos balconcillos aquí, para irnos después a un balcón más grande, unos cierros seguramente carcelarios, aunque yo eso no lo he conocido, y aquí, pues claro, como toca, pues ya veis aquí que esto es un perfecto pegote, que es, no sé, fue un local como tantos otros, que es como un almohadillado aquí, bueno, un pequeño desastre, ¿no? Y aquí vemos la piedra ostionera tratada, pero la estamos viendo por aquí. Eso es muy característico también, sobre todo del 19, ¿no? Que se le da una pintura al aceite. Bueno, esta es la fachada del proyecto, como estaba antes de hacer la restauración. Por tanto, una fachada de proyecto, estado anterior, si queréis, ¿no? Aquí vemos el pegote, la ordenación, nos sirve para ver la ordenación, planta baja y entre plantas como basamento compositivo, esto hay que recuperarlo inmediatamente. Los dos balconcillos, un poco importantes, mucho más importante el principal, más alto, un balcón, esto tendría un tejarillo que solían ser de pizarra, curiosamente, dos cierros, pues es posible que fueran cierros carcelarios, no lo sé, no estoy seguro, y la última planta, que sería la del servicio, con huecos, 4 o 5 huecos, siempre como pequeños balcones y una imposta. Aquí ya vamos dejando entrever que hay unas piedras ostioneras que recubren todo, pero bueno, sobre todo el basamento y esto de aquí, estas dos zonas, se deja entrever. Muchas veces cuando hay un desconchón, bueno, se hace una cata o hay como una transparencia, yo le digo a esos testigos, son chivatos realmente, testigos cuando lo hacemos a posta y vamos buscando una estratigrafía hasta llegar a la original. Bueno, el proyecto consistía en esta finca que sería de un propietario, evidentemente, de un naviero, de un comerciante de Indias, pues lo que tiene un patio fantástico. Voy a poner, solo por curiosidad, 2 fotografías, porque esto será objeto de, seguramente, una conferencia que ya di hace muchos años, pero que ahora con los PowerPoint, pues seguramente en algún momento la retomaré.
y lo que se hizo fue reconvertir esta casa de 4 plantas en 4 vivienditas muy monas por planta, que tenía además un jardín trasero, ¿no? Pero bueno, esto es anecdótico. Bueno, esto como quedó, esto estaba que no veía cómo era, con el patio aquí, la escalera preciosa, patio elegantísimo, ¿no? Del barroco. Este es un patio barroco, los balcones. Bueno, esto por gustarnos un poquito con esto, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estoy contando? Barroco, siglo XVIII, Cádiz es blanca, que no. Que tenemos que pensar que Cádiz estaba muy revestida y muy intencionada ese revestimiento, los barrocos sabían lo que hacían, y entonces aquí me permito hablar de 2 cosas. Una, esta fachada, que es de la calle Valverde, no me acuerdo el número, esto es de un estupendo libro de Juan Alonso de la Sierra, que hoy nos acompaña, que le hace una interpretación de la torre y de cómo pudo ser esta casa en el siglo XVIII, en el barroco. Aquí no vemos piedras pioneras, estará debajo, pero no la vemos. Los barrocos estucan, revisten, policroman, etcétera, ¿no? Bien, con una portada barroca, claro. Bueno, a mí esto me sirve de guía, porque vamos a ver ahora cosas parecidas. Y bueno, y aquí nos vamos a esta estupenda restauración, me refiero en cuanto a la recuperación de las tonalidades de la policromía de la casa de las 4 torres. Pues fue así en el siglo XVIII. Y yo quiero pensar que Cádiz en el siglo XVIII fue muy así. Lo que pasa es que después viene el neoclásico, que ya hacemos todo mucho más en unos tonos muy suaves, el isabelino, tal, pero esto fue realmente, Cádiz fue así. Imaginaros las torres miradores, pues serán así, vamos, que todavía quedan torres miradores. Estoy pensando en la Torre Tavira en Sacramento, esquina con Columela. Hay otra torre interesante que se ve bajando por Sacramento, se ve el esgrafiado. En la plaza de Abastos también se ve la Torre Tavira y se ve otra calle anterior. Ahí están los esgrafiados, los almagras, quiero decir. El esgrafiado es una técnica, no voy a entrar en eso. Bueno, pues entonces, basándonos en todo eso, lo que nos montamos, y en los chivatos, porque esto es medio estaba. Entonces montamos en proyecto esta fachada, ¿vale? Pero estamos con la portada, no con la fachada. Lo que pasa es que una portada no se puede contar sin la fachada, también eso es verdad. Entonces, y hay una cosa curiosísima, cuando hacemos una cata, o incluso hacemos varias catas, pero cuando vemos algún desconchón, vemos que aquí hay como una cosa de granito, una portada de granito en Cádiz, y las portadas sobre todo del 18 son o de mármol italiano, o son de piedra arenisca, por ejemplo la Marina es fantástica la portada, o son portadas aterrajadas, piedras pioneras, pero normalmente revestidas a la terraja, como una especie de plantilla, pues, pero de granito, en Cádiz de granito, eso es único, ¿no? Pero bueno, no sabíamos cómo era, porque uno de los problemas que tenemos muchas veces es que no podemos hacer catas, digamos, antes, hasta que no estemos en la obra. Por eso, cuando proyectamos una obra de restauración o de rehabilitación o de patrimonio, los proyectos son una declaración de intenciones, como yo digo. Y después, cuando entramos a saco una expresión que queremos decir, entramos registrando, esa palabra es muy nuestra, hacemos registro, buscamos testigos, los desconchones, por supuesto, los chivatos, ¿no? Para ver cómo pudo ser aquello, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que aquí hay algo de granito, ¿vale? Pero esto es muy torpe, esto que es un dibujo de proyecto es muy torpe, pero es que no lo sabemos hacer de otra manera. Bien, y cuando empezamos a hacer un picado selectivo, es decir, esto no lo hace un aprendiz, esto lo hace el maestro de obra, tampoco lo hace un arquitecto porque lo haríamos muy mal. Se hace un picado selectivo, un buen oficial o un encargado, y empieza a aparecer los granitos, los sillares de granito, las dovelas de granito, y sobre una foto, en aquella época las fotos eran en papel, sobre una foto en papel cogemos y empezamos a darnos cuenta de qué es lo que hubo aquí. Y esto ya nos empieza a sonar a una portada. Incluso, característico del barroco, la mayoría de las portadas del barroco están
O sea, independientemente de que sean de mármol, están siempre están encajadas en dos pilastras, es lo que enmarca. Bueno, pues aquí tenemos ya la pilastra, empezamos a hacer dibujitos en obras. Todos estos dibujitos son de obras para aclararnos nosotros mismos, dovelas del dintel, este remate, aquí también el recercado de la ventanilla que se asocia a la portada. En el barroco la portada no es la puerta de entrada, es la planta baja asociada con el balcón, la ventana, lo que sea, en planta alta, que responde a la idea compositiva del basamento. Planta baja y entreplanta. Ahí lo tenemos. Bueno, esto es otro dibujito con ya aquí numerando, esto sí me acuerdo, numerando y poniéndole un fondo aunque sea amarillo, da igual, para empezar a resaltar la formalización de lo que allí hubo. Y esta ya es un dibujo de proyecto. Bueno, esto estaba hecho, comprenderéis, en la obra, ¿no? Bien. ¿Y esto qué queremos decir con las dos pilastras? Pues muy sencillo, que aquí teníamos, como hemos visto antes, los testigos, los chivatos, pero nos vamos a esta portada de la calle Pelota hacia Catedral, ya en Catedral, que es una portada aterrajada, digamos, con en este caso un balcón, pero da igual, el concepto compositivo es el mismo, una portada barroca, y sus dos pilastras. He cogido esta porque se ve muy bien la idea de encajar la portada. Es decir, para mí la portada no es la puerta, es todo este tinglado compositivo. Bueno, pues aquí tenemos cómo estaba antes y cómo se reproyecta. Ya aquí no vemos este recercado torpe de proyecto, ¿no? que es una intención, sino que vemos aquí las dos pilastras y ya vemos aquí, ya organizado, aunque no se vea, ahora lo vamos a ver mejor, cómo va a funcionar la sillería fingida, y cómo aquí esto sería la portada. Esto ya parece una portada que además se remata muy bien con la cornisa, que en el fondo es el balcón, es la plataforma, digamos, o la repisa del balcón. Es decir, que realmente la portada es esto entero. Y si aquí tuviéramos un tejado, que lo hubo seguro, pues todavía más importante. Es el lenguaje barroco. Bueno, el lenguaje arquitectónico en general, en este caso el lenguaje barroco. Y esto quedaría así. Es decir, esto ya estamos en obra, pero volvemos a proyectar, estamos reproyectando continuamente. Sería esta de aquí, las dos pilastras policromadas para entonarlo, la sillería fingida. Esto se hizo hace 30 años, con lo cual ahora pasamos por ahí y me da un poco de yuyu, porque se ha hecho un poco amarillenta, ¿no? Era más roja, no era un rojo fuerte, era un rojo suave. Pero claro, es que las cosas hay que conservarlas y hay que reponerlas y hay que repintarlas. Bueno, pero esta sería ya en grande la interpretación de la portada. Bueno, aquí tenemos se nos planteó un problema, pero esa portada tendría volumen. Portada de granito tendría volumen. Y aquí inventamos algo. Yo muchas veces, yo mismo he tenido dudas, porque bueno, las dudas aparecen, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? ¿Estos volúmenes se podían haber recompuesto? Sí, porque teníamos datos. Pero ¿qué pasa? Que entonces hubiéramos perdido lo que sería la esencia, la originalidad, vamos a decir, lo original. Hubiéramos recubierto y en realidad tapado esta portada de granito. Es decir, hubiéramos falseado de alguna forma esa portada. Entonces es una decisión de compromiso, yo lo entiendo, pero es así. Es la decisión que tomamos para bien o para mal. Yo sé que si pregunto, dice, pues yo quiero que lo hagamos todo con su volumen y tal. Pero bueno, los arquitectos al final tomamos decisiones y entendimos que esta era para no falsear. Entonces, bueno, esta es como quedó la portada. Esto sí se puede más o menos ver así hoy. Y bueno, esto, aunque no sean muy buenas las fotos, es que no me ha salido muy bien, pues aquí tenemos teóricamente con la volumetría, como sería. Hombre, mucho mejor que lo que hay hoy, pero ya es mucho atrevimiento. Aquí tendríamos cómo queda el proyecto.
trayecto dentro de la restauración de la obra para poder llegar aquí. Y esto es un poco de ida y vuelta. Yo tengo datos aquí y reproyecto y ahora me voy otra vez para acá, ¿eh? Y luego cómo podría haber sido originalmente. Ya aquí nos hemos permitido hasta reinventarnos unos recercados y tal. No echarle cuenta a esto, estos son nuestras elucubraciones, pero que se puede acercar a esto. Nos quedamos aquí porque esto no nos podemos atrever a hacerlo. Yo no me atreví por lo menos, porque además no puedo estar seguro de esa realidad. Esta es... son fotos del momento, del 96-97, ¿no? Aquí vemos la sillería fingida y la portada entestada ahí, ¿no? Aquí vemos mejor la sillería. Bien, pues por finalizar, diríamos que aquí tenemos, vamos a ver, hemos visto la portada invisible, Santa Rosalía, la castrense lateral, la cegada, la calle San Miguel, la semi-perdida. Hemos hecho una restitución teórica, nos hemos atrevido, para divertirnos también, que es bueno. La portada de calle Ancha, el pasaje, deformada, se ha estirado, otra restitución teórica. Iglesia de San Francisco sustituida y la de Capilla del Pópulo con esa serie de superposiciones. Yo creo que tenía que haber puesto aquí muchas superpuestas, y la de Manuel Rancés, que es una recuperación. Recuperación de lo original que había, no de lo que... Eso fue como si le pasara una guillotina, para que todos nos entendamos. Entonces hemos visto esta otra... Este ha sido el conjunto que hemos visto hoy, que le hemos llamado alteraciones. Si nos vamos al ciclo completo, son transformaciones. Este sería la primera parte. La segunda parte se conserva aquí portada desaparecida, portadas que se conservan, pero el contexto, la fachada en definitiva, ¿no?, cambia, y esto es lo que hemos visto hoy, que son alteraciones. Entonces, ya con este dibujo de Pablo, que es de San Francisco y que nos une un poco, estamos conectados a la saga familiar, digamos, pues espero que hayan disfrutado por lo menos la mitad de lo que yo he disfrutado preparando esto. Me he disfrutado, he divertido, y agradezco a Cádiz Ilustrada que me haya dado la oportunidad, una vez más, de poder contaros mis historias. Muchísimas gracias. Enhorabuena una vez más, porque Todo pasó muy bien. y nosotros contigo. Ya he avisado, no perderla el día 13 de febrero. Aquí vamos a hablar de esa primera conferencia sobre la muralla, en este caso de las puertas del Dios, ¿vale? Pues muchísimas gracias.